Ha habido mucho miedo proveniente de los medios israelíes. El ejército iraní ha probado uno de sus misiles balísticos más potentes. Esto ocurre tras las conversaciones sobre el restablecimiento de sanciones, las renovadas discusiones sobre la agresión hacia Irán y las advertencias de que Irán responderá de manera letal. Iranian International realizó una entrevista con el embajador de Israel ante la ONU, si eso no es un oxímoron, Danny Danon. Creo que sus exmirats en refustarst bastante interesantes en cuanto al lanzamiento con los que país de religión. Algunas personas dicen que Irán podría acabar como el Líbano, donde Israel puede entrar y llevar a cabo ataques militares cuando quiera. ¿Cómo responderías a eso? Bueno, no creo que sea así. Creo que la infraestructura que construyeron en el pasado era muy compleja. Así que no va a suceder muy rápido. Y aquí hubo una admisión general de que Israel no está considerando volver a realizar ataques. En gran parte porque no puede convertirse en otro Líbano. No puede convertirse en otro lugar donde Israel tenga carta blanca para golpear cuando quiera. Bueno, ese medio de comunicación en realidad está financiado por el régimen israelí. Durante la guerra de 12 días, estaban establecidos en Tel Aviv y Al-Quds, lamentándose por los colonizadores. Son profundamente despreciados entre los iraníes de a pie. La gente ya no tiene miedo. Cuando los israelíes llevaron a cabo ese ataque relámpago y masacraron a personas comunes, algunas de ellas creo que lo dije en tu programa en ese momento, fue bastante cerca de donde vivo. Destruyeron un bloque de apartamentos, matando a todos los que estaban dentro solo para atrapar a una persona. Creo que murieron más de 20 niños en ese edificio. Y luego los medios occidentales lo llamaron un golpe de inteligencia. No hay ningún golpe de inteligencia. Quiero decir, ningún alto funcionario, científico o general iraní se esconde en Teherán. Viven en sus casas como todo el mundo. La gente de sus barrios sabe dónde viven. No es ningún secreto. Y que simplemente derriben un bloque de apartamentos, que es, por supuesto, lo que los israelíes hacen todo el tiempo. Lo han estado haciendo en el Líbano durante la guerra. Yo estuve en el Líbano el año pasado cuando Sayyid Hassan Nasrallah fue martirizado. Masacraron a la gente, y los medios occidentales lo presentaban como bastiones o objetivos de Hezbollah para ocultar el hecho de que en realidad estaban atacando a personas comunes. Solo querían destruir Beirut, Baalbek y otras ciudades y masacrar a mujeres y niños, igual que hicieron, como dije, cuando mataron a todos los niños de aquella familia y al padre, que eran estadounidenses. Eso es exactamente lo que hacen. Pero los iraníes no tienen miedo. En cuanto empezó la guerra, después del ataque relámpago y el asesinato de todos esos altos mandos militares, los iraníes contraatacaron y lo hicieron con fuerza. Lo hicieron día tras día y básicamente controlaron los cielos sobre Palestina. Los israelíes no pudieron hacer nada en las milis iraníes. Y durante los últimos días, si retrocedemos y recordamos lo que dijo Steve Bannon, y Bannon es alguien que sabe lo que ocurre en Estados Unidos, él dijo que la verdadera historia es que Trump salvó a Netanyahu. Durante los últimos 3 o 4 días de la guerra, Netanyahu estaba suplicando un alto el fuego, y Trump enviaba mensajes a Irán pidiéndoles que por favor se detuvieran. Finalmente, tuvo que hacer concesiones hasta que Irán aceptó detener los ataques. Así que nadie teme ya al régimen israelí. Vimos a los iraníes salir a las calles, incluso bajo fuego de misiles en todo el país, en apoyo de las Fuerzas Armadas. Pensaban que matando a toda esa gente podrían crear caos en el país. Pero hicieron lo contrario. Reunieron a la gente bajo un solo mando y la hicieron firme, decidida a derrotar a este enemigo genocida, aquel que considera a todos los demás como subhumanos excepto a sí mismo, el que cuenta con el pleno apoyo de Occidente.
Cuando llevaron a cabo la guerra contra Irán, los europeos dijeron que Israel tenía derecho a defenderse. Así que lanzan una guerra y afirman tener ese derecho. Cuando están matando y masacrando a familias gazatíes, tienen derecho a defenderse. Cuando masacran a personas en el Líbano, tienen derecho a defenderse. Cuando masacran a gente corriente en Yemen, los 31 periodistas apuntaron a esos periodistas. ¿Viste alguna indignación en el New York Times, el Washington Post, el Guardian o el Independent? ¿O de parte de quienes fingen ser alternativos o diferentes? No, porque todos son iguales y todos están controlados. ¿Es oposición controlada o simplemente siguen la línea del gobierno? Todo esto se lleva a cabo para defenderse a sí mismos. Y creo que la guerra de 12 días entre Irán e Israel fue un factor decisivo en este conflicto. El mayor cambio, la derrota número 1 del régimen israelí en estos años, es su deslegitimación ante los ojos del mundo. El régimen israelí nunca fue legítimo, ni dentro de las fronteras de 1967, ni más allá de ellas. De hecho, Desmond Tutu, a quien los espectadores más jóvenes quizá no conozcan, pero que fue una figura importante en Sudáfrica durante el apartheid, fue a Palestina y la visitó después de la caída del apartheid en Sudáfrica. Dijo que la situación en Palestina es muchísimo peor que lo que él vio en Sudáfrica durante el apartheid. Y esto fue antes del 7 de octubre. No estamos hablando del presente. Desmond Tutu falleció hace años. Así que el mayor cambio es que a los ojos del mundo, las personas que en su mayoría eran ignorantes de lo que ocurría o estaban siendo engañadas por los medios occidentales, los centros de pensamiento occidentales, las élites occidentales, los diplomáticos, los periodistas y los políticos, ahora ven al régimen tal como es. Está llevando a cabo un holocausto. Es tan ilegítimo como Hitler. De hecho, esto es en muchos sentidos más malvado porque lo están haciendo ante los ojos del mundo. Lo están haciendo frente a las cámaras todos los días. Nunca vimos lo que hizo Hitler. Nunca vimos lo que hicieron los tiranos de la historia humana. Leímos sobre ellos en los libros de historia, quizá una o dos fotos de Argelia, tal vez una imagen borrosa de Kenia o algo de la India. Oímos hablar de estas cosas o leemos sobre ellas, pero aquí estamos viendo las imágenes más horribles literalmente cada día. Y aunque Twitter, Facebook, Instagram y otros están haciendo todo lo posible para hacer que desaparezcan, y por supuesto, TikTok pronto hará un muy buen trabajo para hacer que todo desaparezca, el régimen se ha deslegitimado. Sin embargo, la guerra de 12 días fue un momento decisivo porque por una vez alguien respondió con mucha fuerza. El régimen israelí estaba perdiendo la guerra y tuvo que suplicar un alto el fuego. Fueron derrotados por Hezbollah en 2006, pero esto fue algo muy diferente. Fueron golpeados con mucha dureza. Y el régimen actual, si volviera a atacar a Irán, sería mucho peor, porque el régimen ya había dado lo mejor de sí. Usaron todo lo que tenían. Fue una operación de cambio de régimen, como ellos la llaman. Utilizaron toda la tecnología más avanzada. Quiero decir, el régimen ucraniano solo podría soñar con esas armas. Zelensky solo podría soñar con las armas que tiene Israel, el régimen israelí. Los iraníes fueron tomados por sorpresa. Quiero decir, hay algo que debería señalar. Los iraníes sabían que iba a producirse un ataque. Sabían que ocurriría esa noche, pero no sabían que el régimen iba a atacar al Estado. Pensaban que sería contra el programa o las bases militares, pero no creían que el régimen se saldría del control. Eso fue un error. Los iraníes calcularon mal. Fue un fracaso. Pero a pesar de eso, lograron darle la vuelta a la situación. La marea cambió, errascarmen. Atacaron, ilegítimo. Es vulnerable. Y lo que está haciendo Yemen es recordarnos la vulnerabilidad del régimen. Pero, de nuevo, debo recalcar lo que Ansarullah ha dicho repetidamente.
Las Fuerzas Armadas de Yemen, el gobierno de Yemen, lo han dicho una y otra vez. Detened el holocausto y detendremos el asedio. Poned fin a la masacre de niños y dejaremos de bloquear los barcos que cruzan el Mar Rojo. Es bastante sencillo. Lo que está haciendo Ansarullah, lo que están haciendo las Fuerzas Armadas yemeníes, lo que están haciendo el gobierno y el pueblo yemení, es aplicar la Convención sobre el Genocidio. Algo que Occidente no solo se abstiene de hacer, sino que se niega a hacer. Está haciendo exactamente lo contrario. En ese video del medio financiado por Tel Aviv, Iran International, parecía casi como si intentaran provocar al embajador para que animara una nueva ronda, una segunda ronda, contra Irán. Pero tu reacción ante la respuesta fue, ya sabes, no sé, los iraníes dicen que su infraestructura es civil, pero esa infraestructura civil está siendo atacada. ¿Cuál es el impacto de la capacidad de Irán para mantenerse firme, para contraatacar, para no tener miedo, como dijo el profesor Marandi, y hacerlo mientras se desarrollan conversaciones con el E3 sobre el restablecimiento automático de las sanciones y sus exigencias de que Irán elimine no solo su programa nuclear, sino también su programa de misiles balísticos? Irán está probando sus misiles porque se está preparando para defenderse de nuevo. ¿Qué tipo de mensaje está enviando esto? Absolutamente. Creo que esto tiene mucho que ver con el nivel de arrogancia dentro del estamento israelí. Ya sabes, siempre están luchando contra enemigos que son mucho más débiles que ellos. Y con el tiempo Israel llegó a la conclusión de que es invencible, que nadie es lo bastante fuerte como para enfrentarse a él. Quiero decir, la industria armamentística israelí fue, en un momento dado, creo, la número 7 u 8 en términos de exportaciones mundiales. Israel ha sido visto como un actor de peso en el mercado de armas. E Irán ha sido un país sometido a un asedio estadounidense, occidental estadounidense, durante muchísimo tiempo. Así que debieron de cometer algunos errores de cálculo importantes allí, no solo respecto a las capacidades de Irán, sino también en cuanto a la naturaleza de la respuesta iraní. Pensando que, bueno, ya sabes, nosotros somos ya sabes, tenemos este seguro, y el seguro es Washington. Pase lo que pase, Washington siempre vendrá al rescate. Washington nunca nos permitirá hundirnos financiera o económicamente. Ya sabes, Washington proveerá, incluso cuando Ansarullah impuso un asedio a Eilat y al Mar Rojo, cerrando efectivamente el puerto, que es una de las principales fuentes de alimentos para Israel. Los árabes acudieron al rescate, y por cierto, todavía están acudiendo al rescate, proporcionando este tipo de ruta alternativa patrocinada por Estados Unidos para mantener alimentados a los israelíes, asegurarse de que sus hijos tengan juguetes, sus farmacias tengan medicinas y todo lo demás, mientras sus propios hermanos en Gaza están siendo muertos de hambre y pulverizados por las bombas israelíes. Así que Israel siempre tiene la garantía de que Washington se asegurará de que por muy mal que se pongan las cosas para Israel, todo estará bien. Ese era el entendimiento. Y debemos situarlo en un contexto. El contexto es que Irán ha sido el principal objetivo de Israel durante mucho tiempo. Es decir, si retrocedemos a la guerra de Irak, los neoconservadores dejaron claro al público estadounidense que la amenaza no era solo Irak y su ejército, en lo que respecta a Israel, sino también Irán. E incluso antes de la guerra estadounidense y occidental contra Irak, Netanyahu hablaba en el Congreso y en diversas plataformas estadounidenses, diciéndoles que Irán representaba una amenaza aún mayor que Irak. Así que ha estado construyendo un enorme discurso político en torno a la idea de que Irán debe ser eliminado para que Israel pueda finalmente sentir una sensación de seguridad. Esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Todos recordamos a Richard Perle con su famoso documento A Clean Break, Securing the Realm, elaborado en nombre o en beneficio del gobierno de Netanyahu, intentando reorganizar Oriente Medio a favor de Israel. Hacer retroceder a Damasco, un cambio de régimen en Irak,
eliminar a Irán y cosas por el estilo. Y luego llegó esa oportunidad con el ascenso de la administración Trump, una de las más insensatas en la historia de ese país. Sí, todos han sido, en distintos grados, bastante criminales. Pero hay una diferencia entre ser criminal y ser a la vez criminal y necio. Esta administración, ni siquiera sé cómo los futuros historiadores intentarán comprender su doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la administración Trump en Oriente Medio o a nivel global? Nadie lo sabe. Es un enorme desastre. Su discurso en las Naciones Unidas fue uno de los espectáculos políticos más vergonzosos, no solo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia de la ONU. Se aprovechó de esta administración criminal, fundamentalista y necia para finalmente llevar a cabo un gran ataque contra Irán. Y como ha dicho el profesor Mohammad Marandi, realmente han ido hasta el final. Quiero decir, activaron no solo toda su defensa aérea o toda su fuerza aérea, sino también la inteligencia. Atacaron la infraestructura civil, intentaban aprovechar la división política en la sociedad iraní, que es algo natural y normal en cualquier sociedad. Trataron de usar todos esos elementos para finalmente derribar al gobierno iraní y fracasaron estrepitosamente. Ya sabes, hay un dicho, si golpeas al rey, más vale que lo mates, ¿verdad? Algo así. Y realmente lo intentaron. Querían matar al rey y no pudieron. Como resultado, Irán ha estado restaurando todas sus defensas, en particular sus radares. Han estado trabajando en cerrar todas las brechas en inteligencia y demás. ¿Qué puede hacer Israel en el próximo ataque que no haya hecho todavía? En el anterior, ¿cuáles fueron las cartas sorpresa que Israel tenía en la confrontación con Irán? Ya han mostrado prácticamente todas sus cartas. Sería sorprendente ver algún elemento nuevo en un ataque israelí contra Irán que no se haya utilizado hasta ahora. Y eso crea un gran problema, porque una vez más, Netanyahu ha basado toda su carrera, desde que se convirtió en primer ministro en 1996, en esta joya de la corona, derrocar al gobierno iraní. Tuvo esa oportunidad y fracasó estrepitosamente. Nada ha cambiado en la ecuación militar en Oriente Medio, ni en Gaza, ni en Yemen, ni en ningún otro lugar. Entonces, ¿qué pueden hacer que no hayan hecho ya? Ahora bien, ya sabemos, y voy a terminar con esto, que Israel ha seguido el camino de lo que ellos llaman nacionalismo suicida. Ya sabes, esa actitud de al diablo con las consecuencias, hagamos lo que podamos y veamos qué pasa. Así que Israel podría de hecho iniciar una nueva guerra contra Irán. Y los iraníes deben ser muy conscientes de ello, teniendo en cuenta que Israel acaba de golpear a uno de los aliados más cercanos de Washington fuera de la OTAN, y ese es Doha. Entonces, ¿no intentarían atacar a Irán de nuevo? Sí, lo harían, podrían, tal vez lo hagan, lo harán, pero ¿qué pueden lograr con eso? Creo que muy poco, si es que algo. Y pienso que el contraataque de Irán probablemente será aún más decisivo que el anterior. El lado de Estados Unidos, como decía Ramsey, tiene ahora una política muy confusa en Asia Occidental. Pero la postura por defecto es, por supuesto, el apoyo total a Israel. Y ese apoyo total a Israel por parte de la administración Trump está resultando bastante mezquino y casi patético. Durante la semana de la ONU, tuvimos historias como esta. Diplomáticos iraníes en Estados Unidos, a los que se les prohibió comprar en tiendas como Costco por motivos de seguridad nacional. Y esto ocurre en el contexto, profesor Marandi, de grandes conversaciones en curso. Quizás puedas ayudarnos a entender esto, porque mientras la administración Trump está dejando a Irán un poco en segundo plano, dado todo lo que Ramsey acaba de decir y todos los desafíos a los que se enfrenta, sigue existiendo la cuestión de las sanciones de restablecimiento automático y la participación de Irán en las llamadas inspecciones nucleares. Hay legisladores que presionan por una retirada completa de la OIEA y ha habido idas y venidas al respecto.
Así que hablemos de la posición de Irán en relación con Estados Unidos e Israel, mientras estas supuestas negociaciones avanzan y retroceden. Creo que Irán también dijo recientemente que las negociaciones con Estados Unidos están fuera de la mesa, que ahora solo hablan con los europeos. Y supuestamente, pronto llegarán las sanciones de restablecimiento automático. ¿Qué opinas? Sabes, Danny, Estados Unidos apoya plenamente a Israel, obviamente. Y Trump, por la razón que sea, ya sea por Epstein o lo que sea, está totalmente aliado con Netanyahu. Pero el pueblo estadounidense no lo está. Incluso después de la muerte de Charlie Kirk, cuando vemos a la gente señalando al régimen israelí, muchísimas personas en Estados Unidos lo creen. No sé qué le pasó a Charlie Kirk. Sé que la versión oficial del FBI no tiene mucho sentido. Pero el mero hecho de que la gente señale al régimen, o que cuando hablan del 11S ya no crean la versión oficial y empiecen a señalar al régimen israelí o al caso de JFK y demás, demuestra lo despreciado que está el régimen, lo ampliamente despreciado que está. Ahora puedes cerrar TikTok, puedes cerrar todo lo demás, pero la gente ha despertado. La gente está viendo la realidad. Un holocausto no es algo que se pueda ocultar tan fácilmente. Así que hoy, el mundo en el que vivimos es muy diferente del mundo en el que vivíamos hace 2 años. Solo estos 2 años han hecho que las cosas sean fundamentalmente distintas. Y el régimen, por cierto, ha demostrado ser perjudicial para los intereses de Estados Unidos. Está arrastrando a todo Occidente con él, porque el mundo ve esto como un holocausto llevado a cabo por el Occidente colectivo. La gente, los jóvenes en Occidente, la gente de todo el mundo, observa con horror. En el futuro, Estados Unidos no podrá hablar de derechos humanos, ni de valores humanos, ni de libertad. Porque cada vez más vemos a personas oprimidas en Estados Unidos, personas encarceladas, deportadas, llevadas a los tribunales, perdiendo sus plataformas, simplemente por defender a Palestina, simplemente por protestar contra un genocidio. Es realmente asombroso. Así que el poder blando de Estados Unidos, el poder blando de Occidente, ha quedado completamente destruido en todo el mundo. La gente siente mucho más respeto por los países no occidentales que por los occidentales, a pesar de que Occidente los ha estado demonizando con cierto éxito durante décadas, muchas décadas, especialmente a Irán. Así que esto es un cambio fundamental. Y creo que, como señaló Ramzi Baroud, los israelíes no lo saben todo. Calcularon mal en esta guerra y fracasaron. Fue una blitzkrieg, pero aún así fracasaron. Y no solo muestra el poder de Irán y la legitimidad pública del Estado, sino que también demuestra cómo el régimen israelí calcula mal. Muestra cuánto sabe Irán sobre Israel, cuánto sabe sobre el régimen. Los misiles iraníes fueron capaces de alcanzar sus objetivos con gran eficacia, atravesando las numerosas capas de defensa que los estadounidenses y los europeos han construido, pasando por bases de radar en Turquía y a lo largo del Golfo Pérsico, y aún utilizando el espacio aéreo de Jordania y Siria, fracasaron igualmente. Y demuestra, por cierto, que las capacidades misilísticas de Irán se encuentran probablemente entre los 2, 3 o 4 sistemas de misiles más avanzados del mundo, junto con los de los chinos y los rusos. Demuestra que a pesar de las sanciones, lo que un país puede hacer, lo que un país independiente puede hacer, y lo que los pueblos del sur global pueden hacer. Ya no vivimos en un mundo en el que Occidente pueda fingir y afirmar que posee todo el conocimiento, que debemos acudir a ellos para aprender cómo hacer las cosas y que siempre están un paso por delante de nosotros. Ese es uno de los mitos que el régimen israelí siempre utilizó. Siempre fingió saber más. Pero pío en este. Y perdió en esta guerra, a pesar de que las agencias de inteligencia occidentales en conjunto les estaban ayudando a través de sus embajadas en Irán y en los países que lo rodean.
Y por supuesto, tristemente, los países de la región, los países vecinos de Irán, como la República de Azerbaiyán, un estrecho aliado del régimen israelí, y Erdogan, un aliado de Netanyahu, en cierto modo, en el Golfo Pérsico. A pesar de todo eso, el país fue capaz de derrotar al régimen. La próxima vez será mucho peor, porque Irán ahora está preparado. Ya han hecho su mejor esfuerzo, y ahora Irán ha aprendido cuáles son sus capacidades, y está reforzando su fuerza defensiva y ofensiva. Pero esto, creo, es una gran victoria para el sur global. Esto debería dar confianza en sí mismos a los jóvenes de todo el mundo, que podemos hacer cosas, que ellos pueden hacer cosas en sus propios países, ya sea en Sudáfrica, el sur de América Latina, Asia Central, Asia del Sur, Asia Occidental o Asia Oriental. Estos jóvenes pueden lograr maravillas, y nadie puede detenerlos mientras tengan esa determinación. El régimen israelí es realmente la última colonia de Occidente, la última gran colonia de Occidente que ha ocupado una parte del sur global. Pero la colonización de la mente sigue existiendo. Es algo con lo que hemos estado lidiando durante cientos de años. Nuestras mentes han estado colonizadas durante demasiado tiempo. Pero esto se está derrumbando poco a poco. Cada vez que Ansarullah contraataca, algo se rompe. Algo se rompe. Alguna parte de esta colonización se desprende de esa red más amplia, de esa imagen más amplia. Y creo que la respuesta de Irán, la resistencia en conjunto y, por supuesto, el pueblo de Gaza, la heroica resistencia en Gaza, Hamas, la Yihad Islámica y los otros grupos más pequeños, todos ellos y el pueblo, las mujeres y los niños que simplemente se niegan a abandonar su tierra, que simplemente se niegan a marcharse a pesar del genocidio, están mostrando al norte global, a Occidente, que no son todopoderosos. Occidente se está destruyendo a sí mismo. Con cada niño que matan, se están destruyendo a sí mismos. Así que están siendo destruidos económicamente. Y por cierto, a medida que Occidente decae económicamente al antagonizar a todo el mundo, China, Rusia, Irán y ahora India y Brasil, entre otros, están antagonizando a todos. Y a medida que Occidente decae, ¿se beneficia de ello el régimen israelí? No, porque este régimen insignificante depende completamente de las ayudas de Occidente. Sin un Occidente poderoso, ellos no son poderosos. Así que, a medida que la fortuna de Occidente disminuye, también lo hace la del régimen israelí. Sus economías están en declive, su poder militar está en declive, su poder blando está destruido. El mundo está cambiando mucho más rápido de lo que pensamos. Son tiempos muy oscuros. Y yo no estoy diciendo que esta oscuridad vaya a desaparecer pronto, pero aquellos que han impuesto esta oscuridad sobre nosotros y sobre el mundo están flaqueando, se están debilitando, se están volviendo vulnerables y se nota. Lo mejor de todo es que los jóvenes de estos países están despertando. Jóvenes judíos, cristianos, musulmanes, hindúes, personas de todos los ámbitos de la vida, están despertando y quieren algo diferente. Quieren un gobierno sensato, un sistema político sensato, que construya América, que construya Gran Bretaña, que construya Francia y Alemania, y que mantenga una relación decente con el resto del mundo. Y eso es lo que el resto de nosotros también queremos. Incluso aquellas personas en Occidente que están enfadadas por los inmigrantes y por la gente de piel oscura como nosotros, están empezando a reconocer que todas estas guerras son la razón por la que la gente ha emigrado allí. Por lo demás, la gente estaba bien donde vivía. Los sirios estaban bien hasta la guerra sucia. Los libios estaban bien hasta que destruyeron el país. La gente en toda América Latina estaba bien hasta que los estadounidenses destruyeron sus economías y sus gobiernos, apoyando dictaduras y regímenes crueles y brutales, y así sucesivamente. Afganistán, sabes, puede que no lo sepas, Dani, pero como es un país vecino de Irán, antes de la revolución en Irán, Afganistán en muchos aspectos estaba más desarrollado que Irán. Tendría que volver a revisar las cifras,
pero el porcentaje de personas que iban a la escuela, o bueno, nuestra región estaba muy mal. Irán estaba muy mal bajo el Shah, a pesar de todo el petróleo que se exportaba. Pero Afganistán e Irak eran países que estaban en relativa separación con otros de la región. Fue Estados Unidos quien destruyó Afganistán. Ni siquiera fue tanto la Unión Soviética. Quiero decir, no estoy diciendo que la invasión de Afganistán no fuera un crimen inaceptable, pero Estados Unidos los animó a invadir. Ahora sabemos que Carter y su asesor de seguridad nacional conspiraron en Afganistán para apoyar a los llamados mujahidines, con el fin de crear un Vietnam para la Unión Soviética. Así que destruyeron Afganistán. Esos millones de afganos que han ido a Europa no se marcharon porque simplemente no les gustaran sus pueblos y aldeas y quisieran vivir en otro lugar. Se fueron porque todo fue destruido. Lo mismo ocurre en Irak y lo mismo ocurre en otros lugares. Así que la gente en Occidente está despertando a la realidad de que el propio sistema político occidental ha provocado esto a su propia población y que sigue brutalizando a personas en todo el mundo. Por eso soy optimista respecto al futuro. No soy pesimista, pero eso no significa que las cosas vayan a cambiar de la noche a la mañana. Incluso pueden empeorar. Pero, en última instancia, creo que el hecho de que la gente esté despertando es lo más importante de todo. Lo que queremos es un mundo en el que las personas comprendan lo que está ocurriendo. No queremos vivir en un mundo en el que la gente sea adormecida por los medios occidentales y por los ricos y poderosos que crean estas narrativas, y en el que las personas crean en esas narrativas. Y como resultado, cierren los ojos ante la muerte, la destrucción, el genocidio y los holocaustos.